Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar, no sé, el tema es bastante alusivo, ¿no? Es parte de nuestro argot y vocabulario adventista, ¿vale? Contarles que la semana que vino aquí el pastor Portes, pues ha hecho un gran trabajo. Ya el pastor Luis Alberto nos contará todos los milagros que Dios hizo a través del pastor Portes. Pero lo necesario es que esa semilla que se colocó, no hay que dejarla que se muera. Porque está bien pasar aquí, está bien tomar las decisiones, pero si yo vuelvo a lo mismo en mi casa, ¿de qué sirve? Entonces vamos a echarle hoy agua para que la semilla crezca. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. ¿Perfecto? Vale. Este tema, pues si uno se busca por internet, hay vasta y pesada información. Y depende de donde usted lo encuentre, lo puede llevar para un lado, para el otro lado, para la información, para la desinformación. Es tremendo. ¿Vale? Lo interesante es saber qué hay que hacer en esos momentos, porque eso es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, aquí viene mi primera pregunta. ¿Tenemos gente que no es adventista aquí entre nosotros? No, que no es adventista, no que conoce el mensaje, que es 0 kilómetros, en otras palabras. Que recién viene por aquí, que es la primera vez que nos visita, que tiene unos cuantos contactos con nosotros. ¿Hay, salvo usted, alguien más? 1, 2, ¿no son adventistas? ¿Jamás han escuchado a nosotros? ¿No nos conocen de nada? Bueno, vale. A esas manos que levantaron, ¿los tienen ahí? En sus manos, mi pregunta es hacia ustedes. ¿Algún día han tenido en sus manos un libro que se llama El conflicto de los siglos? ¿No? Vale, Irene, alce la mano, por favor. Téngala ahí arriba. Entonces, Irene les va a regalar un libro, porque les va a servir. Vale. A los que nunca han leído ese libro, que vienen por primera vez, les vamos a obsequiar ese libro. Está por aquí también una acá abajo, Irene, ¿vale? Porque les va a hacer falta. Y algún momento de la historia de su vida, cuando lo tengan ahí empolvado, cójanlo, porque les va a servir. Por acá adelante, ¿vale? Pero no me vale aquel adventista que primero viene aquí, no. El que es nuevo, que no sabe nada, que no nos conoce de nada. No el que viene por primera vez a la iglesia que está de otro país. No, ese no vale. ¿Vale? El que no nos conoce de nada. Viene por primera vez. Aquí tenemos uno más. ¿Vale? Perfecto. Para ustedes esa información. ¿Vale? Ahora sí. Ese libro les va a ayudar que todo lo que ustedes escucharon esta mañana, si el Espíritu de Dios los toca, léanlo, porque este libro les va a servir. Este libro les va a despertar la conciencia de saber qué es el tiempo que nos espera. ¿Vale? Vale. Este tema lo vamos a hablar desde la tranquilidad, desde la serenidad, no desde la especulación ni del fanatismo, vamos a ponerlo desde aquí, desde la fría razón para ver cómo nos va esto. Vale. Vamos a ver cómo se encuentra en la actualidad este tema. Por ejemplo, cada vez se está haciendo un movimiento que tiene en pos de esto, de una ley. Usted puede encontrar en internet, por ejemplo, como dice por aquí, no compres en domingo. Y nos añade por qué, dice, el domingo debe ser el día consagrado a la familia, a los amigos, al descanso, al ocio, y en el caso de los cristianos, a Dios. Entonces, ¿se habla del domingo como un día de qué? ¿De trabajo? No, un día de descanso. Y sobre todo dedicado a algo muy especial en la sociedad, a la familia. En Polonia, no es simplemente es un hecho ahí, por ejemplo, así prensa dice que en Polonia ya hay una ley que está ya destinada a fomentar el descanso hacia la familia. Pero no solo en Polonia, en países como en este caso Italia, ya se están trabajando para decidir, ¿cerramos o no cerramos? Estamos ahí. Y aquí en Europa concretamente tenemos lo que se llama la European Sunday Alliance, que se dedica a trabajar. Nunca esto no van a encontrarla ni en Antena 3, ni en Telecinco, ni en Canal 4, porque esos trabajan a espaldas, trabajan por debajo. ¿Sí? Porque es curioso que aquí en España, en el 3 de marzo de 1904, ya se hizo una ley dominical. Ya hubo una ley dominical aquí en España. La pregunta sería, ¿será eso marca de la bestia?
Eso es lo que necesito saber. Entonces, este movimiento que se llama la Alianza Europea está trabajando en pos de eso. Y por ejemplo, aquí en su página, por ejemplo, nos habla de un lugar donde ellos han trabajado ya. Dice así: la Alianza Alemana para un domingo gratis, que incluye un sindicato, aquí entra el papel de los sindicatos, el movimiento de empleados católicos que están trabajando en pos del día domingo. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad. Otra cosa es que no lo veamos en Telecinco ni Antena 3, pero es una realidad. Pero no queda ahí. En Sudamérica también, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe también se está trabajando para acuerdos que tengan que ver con la ley dominical. O sea, que es un hecho que cada día va a avanzar. Y también Francisco se pronuncia cada día. Vamos a escuchar un poquito, un minuto. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Y en ese minuto he hecho muchas cosas. Uno, la familia es tesoro de la humanidad. No vale con que digamos sí, hagamos leyes concretas que sean en pos de la familia. ¿Y cuál es el día de la familia? El domingo. Perfecto. Vale, pero no queda ahí. Ahora, claro, cuando lo vemos así, no solo queda ahí. Cuando viene, en este caso, nuestro abogado adventista, vemos estas imágenes, se nos ponen los pelos de punta. Y empezamos aquí, cuando Barack Obama visitó a Francisco, ya empezó a surgir Internet. Ley dominical, junio, abril, mayo, y así. Luego ahora vino a visitar Donald Trump. La última que encontré en Internet, abril, o sea que estamos fritos. Ya es abril. Pero cada vez aparece que abril, que mayo, que junio, que agosto, que septiembre, y así estamos. Y cada vez que los dos aparecen delante del público, surge el miedo en nuestros corazones. Pero no es tan importante, porque simplemente esto es un paripé. Y lo acabo de molestar. Simplemente esto es un paripé que se hace. Porque recordemos, hermanos, ya no vivimos en el tiempo del barco, que se llevaba una carta y tardaba 15 días en llegar a un lugar. Se acabó la paloma, ya no existe. Vivimos en el tiempo de telecomunicaciones como WhatsApp, Skype, y estos personajes se escribirán las veces que les da la gana, hablarán las veces que da la gana. Simplemente este es un paripé delante del mundo que se dice, miren, esto es bueno. Y hacer alianza con él, mucho mejor. Esto simplemente es un paripé que vamos a ver. Lo que curioso es que lo que tenemos que hacer es que cada vez que aparece esto puede decir que ley dominical, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, cada mes hay ley dominical. Entonces caemos en algo que se llama la especulación y en el juego del lobo. El lobo viene y al final, ¿qué hacemos? Pues al final, da igual, ya. Pero no queda ahí, porque si uno busca por internet encontramos, por ejemplo, ley dominical va a ser dado en este caso en el gobierno republicano. Y así hay un montón. Y uno dice, entonces, ¿qué hago pues con toda esa información? Vale. Vamos a ir a un cuadro. Entonces para poder explicar esto, y es importante saber qué hacer con esto, aquí nos aparece, hay que dividir, yo creo que hay que hacer un contexto. Entonces tengo que saber qué es lo que tengo que hacer de aquí para acá y qué debería hacer de aquí hacia acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Recuerdo que dijo el pastor Portis, muchos sí es bueno. Entonces hay que decir sí. Perfecto. Otra, el último, vamos aquí a un detalle.
Y eso atender, porque yo sé que a lo mejor el sermón se hace un poco, y a lo mejor aparece el sueño abrazador. Recordemos la última fecha computable que encontramos en la Biblia como profecía es esta. No existe más. Entonces no podemos decir, tal año viene tanto, tal año aparece tanto. No lo hay. De hecho, Jesús es muy claro, el día y la hora nadie sabe. Entonces, si nadie sabe, ¿cómo los manejamos? Lo que leyó Carlos, Mateo 24 dice, día y hora no les voy a dar, pero sí tienen algo que les voy a dejar. Les dejaré, miren la higuera, dice. ¿Cómo sabemos que ahora viene la primavera? Porque esos arbolitos que están pelados, empiezan a salir unos pupitos, de esos pupitos saldrán unas flores, y de aquí a nada estamos con alergia a todos. Entonces aparece la primavera, las señales. Entonces Jesús nos dejó señales para poder trabajar. Y es importante saber qué es lo que tengo que hacer, de aquí para acá o de aquí hacia atrás. ¿Vale? Entonces yo cuando me metí en el tema empecé a preguntar a los hermanos, si llegara ese día, ¿tú qué harías? Y lo hicimos un programa por la tarde para hacer un pequeño sondeo y hacer el boceto para el día de hoy, y encontramos respuestas variopintas. Estas son las respuestas que la gente me da cuando dice, y ese día, cuando llegue ese día, ¿qué vas a hacer? Respuestas que existen. Dice, ser fiel, algo etéreo. ¿Qué significa? Ser fiel es mantenerme siendo fiel o empezar a ser fiel. Bueno, eso había que esperar. Orar y esperar. ¿Esperar qué? Llamar a mis familiares. ¿Para qué? Huir. Vamos a ver qué es la huir. Salir de la ciudad. Entonces, ese día que yo vea eso, ese día me voy. La pregunta es, ¿ese día tendrás dinero para poder hacer eso? La otra, ese día predicaremos. Ese día saldremos al campo. Una respuesta muy sensata, no lo sé. Y la otra, ese día me consagraré. No conozco sus respuestas, pero las que puedo testear son estas. Vale. Entonces, tenemos que saber más o menos qué es lo que hay. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que va a pasar. Como les dije, de aquí, otra vez. Vale. Lo que me interesa a mí saber es, ¿qué va a pasar de aquí para acá? Y para eso, gracias a Dios, tuvimos un trimestre entero para estudiar. Apocalipsis. Yo les voy a relatar cosas así brevemente. En este tiempo, hay los 144,000 y los 666. Es decir, que hay perseguidos y perseguidores. ¿Qué te gustaría ser? ¿Un perseguido o un perseguidor? Dios quiera que seamos perseguidos. Porque si eres perseguido, te han puesto ¿qué? El sello de Dios. Si estás persiguiendo, ¿qué tienes? La marca de la bestia. En este tiempo, Apocalipsis 15:8 dice que el templo del cielo, el santuario celestial, se llenó de humo y nadie podía entrar. Es decir, que en este tiempo puedo ya decir, Señor, perdóname. No, porque el templo el lugar santísimo está lleno de humo, no se puede entrar. ¿Qué más nos dice? Dice Elena de White que antes de entrar a este periodo, muchos morirán, porque será tan difícil la prueba que es mejor que descansen. Los niñitos pequeños también, Dios los llamará al descanso. ¿Para qué? Porque este tiempo de correr y de huir no es para un niño, porque hay que esperar. No solo eso, en el libro de Amós 8:12 dice que será un tiempo en que la gente buscará la palabra de Dios y no encontrará nada. No solo eso, el libro de Jeremías 37 dice que será tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Apocalipsis 13 me dice que habrá un decreto de muerte. Esther, el libro de Esther 3:8 nos hace ver que se hace un decreto no solo de muerte, sino que ese decreto tendrá día, cuándo se va a ejecutar. En el YouTube ustedes pueden encontrar una película que no es recomendada, pero simplemente es ver el tráiler, que se llama La Purga. Hollywood inventó una película que se llama La Purga, donde se establece un día y una hora para matar a cualquiera, y el crimen no cuenta como delito. ¿Y qué se va a matar? Adventistas o gente que sea fiel a Dios. Y ese día no es delito, puedes matar. ¿Qué más encontramos aquí? En el libro de Apocalipsis 7 dice que los vientos se están reteniendo.
pero ese día los vientos serán soltados y se verá la mayor desgracia del mundo. En el libro de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 2:11, nos dice que Dios para este tiempo manda la mentira. Es decir, que la gente crea una mentira porque no quisieron recibir la verdad. Y también en el libro de Daniel 12:1 dice que en este tiempo Miguel se levanta porque viene a rescatar a su pueblo que está en el tiempo de angustia. Todo eso pasa en esto aquí. Entonces, si yo estoy pensando que este día me consagraré, mala cosa, porque ese día está decidida la suerte de todos. Vale. Vamos a ver un detalle muy importante. Y aquí es donde entran los problemas, por eso digo, porque hablamos de información que hay en internet. Vamos a ver qué dice Elena de White. Esto está en un libro que se llama Maranatha, el Señor viene. Y aquí ustedes tienen aquí el estandarte romano. El estandarte romano se caracterizaba porque lo llevaban los romanos y donde lo ponían incluía, este era un estandarte portátil que llevaba su adoración al sol. El lugar santo donde se iba a poner fue Israel. Es decir, cuando se clavara el estandarte, y en ese momento iba a haber una adoración al sol. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes vean eso, corran. Dice así, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, los USA, con el decreto de que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos de abandonar las menores en busca de hogares retraídos, es decir, en lugares muy apartados, en lugares apartados entre las montañas. Es decir, cuando venga eso, habrá que correr a la sierra madrileña o algún lugar muy importante por ahí, donde se puede esconder. Hasta ahí estaría en armonía. Pero viene un detalle. Yo de ahí he encontrado mucha confusión. Hasta ahí estaría en armonía con esto que hemos estado hablando, que todo ese paquete que nos dice la Biblia, Daniel, Tesalonicenses, está en armonía. Pero aquí viene un detalle. Aquí es muy claro, dice, hay que correr. Pero en la White dice así, ojo, abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la posición es tan fuerte que despierte persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión a hacer genuina obra misionera. Tenemos un problema, pues, porque aquí dice que hay que huir y aquí él me dice, ponte a predicar. Hay un choque. Entonces, claro, ¿será que la sierva del Señor se equivocó? Y el problema es que no es una cita, hay más. Otra que va en contra de lo anterior. Este consejo será verdadero y de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No deben mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como una malicia. O sea, ese día, tranquilito, no protestes. Es contraria a la otra. Y aún más, no debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos por trabajar delante de ellos. En ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Entonces ese día voy a salir a hacer cosas que tengan que ver religiosas, haciéndole la contra. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para mostrar que están lavando. Ese día dice, por favor, no pongan la lavadora. Entonces, cuando ustedes ven estas dos citas, la una que aparece aquí y las otras tres, no armonizan. Y el problema no es eso, las dos chocan. ¿Y por qué? Entonces, ¿será que se equivocó? ¿O qué se nos ha pasado para que diga una cosa aquí y a otra cosa acá? Entonces, aquí viene la explicación. Para nosotros es fácil explicar la ley dominical porque tenemos el conflicto de los siglos.
Pero ¿qué pasa cuando se te quita eso y se te invita a explicar lo mismo sin eso? Solo con la Biblia. ¿Cómo hacerlo? Entonces, vamos a aprenderlo. Entonces, hay un detalle. Vamos a ver. Entonces, para poder hacer esto, vamos a utilizar un detalle. Vamos a poner una mesa correcta para poder entender por qué dice así. En el Salmo 119:5 dice así: lámpara es mis pies, tu palabra. Entonces, es decir, que cualquier interpretación que podamos presentar tiene que ser de base la Biblia. Pues cualquiera que me diga, no, a mí me vale Elena de Guay, perdón Señor, no es así. La Biblia de mesa y luego hablamos. ¿Es así? Sí, perfecto. Luego, en Primera de Tesalonicenses 5, 4, 6 dice: hermanos, no estamos en tiniebla para que ese día nos coja como ladrón por la noche. Entonces, hay la suficiente información para poder establecer qué es lo que hay que hacer. Porque la Biblia está por encima de cualquier cosa. Entonces, a través de la Biblia, digamos que viene a ser la mesa o el alimento principal, lo otro simple son los complementos a esa superalimentación. Perfecto. Ahora, viene un detalle. Y con esto no es que estoy diciendo que el Espíritu sí hace de menos, sino que para interpretarlo correctamente, yo tengo que colocar primero la base sobre ¿qué? La Biblia. Porque el problema es lo que tenemos, que tú vas a internet y encuentras cualquier interpretación, pero la base se quitó. Entonces, yo escucho un video, porque lamentablemente nosotros no podemos prohibir que la gente no vea videos. ¿O tenemos alguna facultad para hacerlo? No, cada quien se mete donde le da la gana, mira videos de aquí, de gente que odia a la iglesia, de gente que ama a la iglesia, de gente que despotica de la iglesia. ¿Cómo se controla eso? Imposible. La única manera es pudiéndolo explicar y que luego cada uno tome su decisión. Creo que es lo correcto. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, vamos a entender cómo entiendo la marca de la bestia y que va asociado al domingo y el sábado asociado al sello de Dios. Vale, el sello de Dios está claro que dice así, Éxodo 31:16. Dice, y este será pacto perpetuo, señal entre mí y ustedes, el sábado. Entonces, una señal que utiliza Dios para identificarse con su pueblo, ¿cuál es? El sábado. Es decir, el sello de Dios está acorde a un día. Entonces, si Satanás iba a hacer la contra, tenía que ser un día versus otro día. ¿Vale? ¿Es correcto, no? Sí, porque si es un día que Dios llama al sello, Satanás, ¿qué hizo? Perfecto, si tú tienes un día, yo también tengo uno, otro día. Entonces, ¿cuál es el día que hay en contraposición al sábado? El domingo. Que curiosamente, si ustedes investigan, señores nuevos, es el día que todas las culturas paganas lo hacían. Babilonia, Medo-Persia, incas, chibchas, aztecas, mayas, hindúes, japoneses, chinos, orientales, todos tenían una adoración en el día del sol. Y el día solis o domingo es el único. O sea, es el día del sol. ¿Perfecto? Vale. Ahora, ¿cómo lo dice la Biblia? El sábado está asociado a un detalle, al continuo. El continuo en la Biblia es el santuario. ¿Vale? La palabra continuo tiene que ver con la palabra tamid, que significa siempre, continuo, constantemente. ¿Cómo yo sé que el continuo está ligado al santuario? Pues muy sencillo, coja su concordancia, coja su buscador electrónico y busque las palabras continuo, continuaba, continuar, continuará. Hay muchas palabras que asocian al continuo. El continuo está asociado al santuario. ¿Sí? Al santuario, aquí está el santuario. El santuario es el continuo, ¿vale? Dentro del continuo, si vamos al lugar santísimo y abrimos esa tapa, vamos a sacar una ley y ahí en esa ley aparece una tabla que dice, acuérdate del día sábado. Entonces, el continuo está asociado al sábado, ¿sí? Entonces, acuérdense, y esta palabra es importante porque para poder entender lo que les quiero explicar es, cuando Él les habla del continuo, ¿a qué se refiere? A todo este paquete, a todo el santuario, pero no solo al santuario, al sacerdocio que va ligado al santuario. Porque gracias al continuo yo puedo entender que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y que sus vestiduras y todo lo que había ahí, la ornamentación que dentro del santuario tiene 4 colores. ¿Cuáles son? Blanco, azul, púrpura y rojo.
blanco que tiene que ver con la santidad, si buscan el blanco en la Biblia, el rojo que tiene que ver, eso es muy sencillo, la sangre de Jesús, el púrpura tiene que ver con la realeza, ser rey, y el azul, ley de Dios, que lo encontramos en el libro de Números. Entonces, el azul tiene que ver con la ley. Perfecto. Este es el santuario y este es el continuo. Entonces, ¿qué es el continuo? El continuo es el sábado, el continuo y el poseedor del continuo, que viene a ser el sacerdocio. Porque Dios eligió para que el continuo sea utilizado, manejado a una tribu, que es la tribu de Leví. Y Dios en este tiempo separó una tribu de Leví. De ahí que Dios nos llama a nosotros. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a los admirables. Perfecto. Esto es el continuo. Entonces, el detalle es, tengo que saber qué es lo opuesto a esto. Lo opuesto a esto se llamará así, la abominación desoladora. Segundo concepto que es importante que lo aprendan esta mañana, la abominación desoladora. La abominación desoladora, o también se encuentra como, puede ser traducida como la inmundicia asoladora, la repugnancia asoladora o como la idolatría desoladora. ¿Sí? También aparece este término como la prevaricación que trae desolamiento. Y esa palabra prevaricación fue la que el pastor Porte explicó este otro día, que es pechá, que es irse voluntariamente. O también se puede traducir como rebelión o revuelta religiosa, pero no en plan positivo, sino en plan negativo. Rebelión contra Dios. Vale, entonces tenemos por un lado el continuo con el sábado y su poseedor, que es los levitas, en este caso vamos a decir que los levitas es la iglesia adventista. Tenemos el domingo porque también en vez de cuando se puso el domingo y se puso la abominación desoladora, se quitó todo esto. Cuando vino el papado, ¿qué hizo con el continuo? Lo quitó, porque dice que quitó la verdad y encima prosperó. Y ya no había un busca a Jesús. Yo soy tu se hablaba de Jesús, pero no del sacrificio como tal. Bautismo, ya no hay bautismo como tal de inmersión, ahora se bautiza a los niños. La palabra, no, tú no estás preparado para leer. De hecho, en algunas historias se decía que leer la palabra era pecado. Se prohibió la palabra. El testimonio, no, nosotros somos los encargados de hacerlo. La intercesión a través de la oración, no te preocupes. Pide a María que ella intercederá por ti. Y la ley, pues muy sencillo. Nos quitamos de aquí el segundo mandamiento y quitamos el cuarto, cambiamos la ley. Sí, entonces, la abominación desoladora tiene que ver es quitar el continuo, establecer el domingo, el paquete, cambiar también el sacerdocio. El sacerdote ya no está en el cielo, ¿dónde está ahora? En la tierra, y yo me puedo acercar a él y decirle, ¿sabe, Padrecito, perdóneme? Eso fue la barbaridad. La abominación desoladora trae eso. La abominación desoladora también incluye la inmortalidad del alma. Y un detalle, que cuando nos habla de ese nuevo sacerdocio, este sacerdocio que puso el papado tiene solo dos colores, porque dice que la mujer está vestida de dos colores, del púrpura y del carmesí, que bien sea el rojo escarlata. ¿Qué le falta? Le falta el blanco, la santidad y la ley. No tiene la ley. Eso es lo que se colocó. Perfecto, entonces ya sabemos qué es el continuo. El continuo tiene que ver con el sábado, el santuario y el que lo posee. La abominación desoladora tiene que ver con el domingo, esta nueva figura de santuario y el que lo posee. ¿Quién es el dueño de esta nueva idea? El papado, el poder papal. No los católicos, sino el poder papal, la institución. Vale. Ahora viene un tercer detalle para poder entender por qué esas citas están contradictorias. Porque ustedes van a ver que no hay contradicción, simplemente es que tenemos que entender. Vale, vámonos un poquito a la historia así en 2 minutos. Cristo en el año 31 le entregó a los discípulos el mensaje. Entonces aquí están los discípulos y empieza el segundo sello, una persecución de los discípulos, van hacia arriba, hacia abajo.
Luego viene el tercer sello y el mensaje del Evangelio se empieza a esparcir. Pero en el 538 aparece el papado. Y el papado se establece 1260 años en toda esta zona. ¿Sí? Se quitó, porque dice la Biblia que el continuo fue retirado y aquí se estableció el dominio papal. Si vamos a la historia, ¿les suena el año 1492? 1492 es el descubrimiento, empezamos la conquista. Entonces, no solo que estaba el dominio papal aquí, sino que empezó a extender sus brazos, ¿hacia dónde? Desde aquí hacia abajo, desde este lado hacia abajo, todo esto se extendió hacia África, por aquí, todo esto se extendió. El único lugar libre donde quedó, sin su contaminación, ¿cuál fue? Esta zona de aquí. De ahí que Apocalipsis 12 dice que la mujer fue ayudada por la tierra que se tragó el agua, Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque en 1620 sale un barco de aquí, dirección, con unos 25 personas que son los peregrinos, y aquí empieza los reformadores, empieza ahí una nación que se llama hoy Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación que creció bajo buena parte de la dirección de Dios, como dice Apocalipsis 13, tiene 2 cuernos, porque reconoce tanto el poder civil, también reconoce el poder religioso. Es decir, lo que dijo Jesús, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, si tomamos en cuenta la historia, si el continuo fue quitado de aquí, ¿dónde era el lugar donde Dios lo podía restablecer de nuevo, donde había libertad? Donde tú, si tú quieres mañana, te quieres ir a Estados Unidos y decir, bueno, quiero que por favor me aprueben que voy a hacer la adoración al boli. En Estados Unidos se puede hacer, porque nadie te juzga por lo que tú haces. Tú quieres adorar un palo, bienvenido sea, la iglesia del palo. Porque es un país que tiene libertad religiosa y libertad política. Tú puedes hacer lo que te parezca con tu religión. Nadie se mete con tu conciencia. Entonces, ¿dónde Dios podía de nuevo restablecer el santuario? Aquí, no. Aquí, menos. Aquí, menos. Aquí en Sudamérica, peor, porque estaba el dominio papal. Entonces, el único lugar donde Dios podía restablecerlo, ¿dónde es? En Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando Dios lo restablece en este lugar, cuando Dios da toda la información que hoy ya la sabemos, a ese lugar le vamos a llamar figuradamente el lugar santo. Entonces, ya tenemos 3 conceptos. ¿Qué es el continuo? ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Y cuál es el lugar santo? ¿Perfecto? El continuo, la abominación desoladora y el lugar santo. ¿Qué hacen con esos 3 conceptos? Perfecto. Ahora, ¿qué hacer con esas citas que nos dijo Elena White? Vale, vamos a hacer un pequeño resumen antes de pasar. Entonces, el sábado, las diferencias. El continuo está asociado al sábado, a la verdad, a que hay un pueblo, a que hay una mujer pura, a que hay un santuario, a que se trabaja la humildad de Cristo y entendemos la obra del Espíritu Santo. La abominación desoladora está asociada ¿a qué? Al domingo, al error, a la mentira o a media verdad. Porque no todo es mentira en el catolicismo. Hay medias verdades. A una iglesia apóstata, a la idolatría, a la inmortalidad del alma, a que esta es mamá y tienes unas hijas que tienen la misma idea de la madre, que con ese vino ha contaminado a todo un planeta y que este movimiento busca ¿qué? La supremacía mundial. La supremacía mundial sea pese a quien le pese. Y esto se resume en 2 días, o sábado o domingo. Continuo, abominación desoladora. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene ahora el continuo? Pese a quien le pese, es la iglesia adventista a quien Dios le entregó el continuo. Entonces, la responsabilidad del adventista es que tú tienes el continuo, tu deber es contra el mundo, que Dios tiene un pueblo y que Dios quiere sacar a millares de hijos que tienen este sistema porque no lo saben y les hace un llamamiento, salí de ahí, pueblo mío. Entonces Dios me llama. Entonces viene el segundo detalle. Estamos poniendo la cama sobre eso.
Vale. Ya sabiendo qué es el continuo, qué es la abominación desoladora, qué es el lugar santo, pues vamos a la Biblia para saber qué es lo que hay que hacer. Porque viene desde la ley dominical hacia la izquierda y la ley dominical hacia acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a la Biblia, Mateo 24. Yo los invito a venir. Vale. Si todos están en Mateo 24, observarán que arriba en el capítulo donde dice Jesús predice la destrucción del templo, ¿lo tienen todos ahí? Abajo dice aquí entre comillas, no, perdone, pone por favor, debajo de ahí pone, entre paréntesis pone Marcos 13, 1 al 2, coma, Lucas 21, 5, 6. ¿Ponen en sus Biblias lo mismo? Va, perfecto. Más abajo bajamos a las señales antes del fin. Es decir que, me dice la Biblia, mira, esta información no solo está aquí. ¿Dónde tienes que ir a buscar para seguir comparando? Marcos 13, 3, 23. ¿Dónde más? Lucas 21, 7, 24. Entonces, ¿cuántas fuentes tenemos? ¿Una? 3. O sea, tengo 3 argumentos para afianzar la idea que voy a dar. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos al libro de Mateo 24, ahí mismo, al número 15. Entonces, miren lo que dice así. Ya sabiendo los conceptos, entendamos lo que dice. Por tanto, cuando veáis, ¿lo tenemos todo? 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es? No, momento, paramos. ¿El lugar santo cuál es? Estados Unidos. Pues. Esos 2 minutos no los invertí en nada. Era para poder explicarles por qué es ahí. Porque si ustedes van por la historia, el único lugar donde Dios pudo haber colocado era el único lugar de libertad. ¿Cuál era? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Vale? Entonces, si en ese lugar se puso el sábado, Satanás dijo, ah, sí, tú lo pusiste ahí. Pues ahí mismo lo voy a poner yo el mío. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es? Que es Estados Unidos. Cuando veáis el lugar santo, ¿la qué? La abominación desoladora, ¿qué es? Que es el domingo, como ley, con una pena de muerte, dice, que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Vamos a otro lugar, vamos ahí al libro de Marcos, Marcos 13, volvemos así breve porque ese reloj, hay que quitarle la pila. Marcos 13. Y está lo mismo. O sea, si ustedes quieren saber qué es lo que opina Dios, no les vale lo que les diga yo. La base es esto, la Biblia. Marcos 13. Es la misma idea, pero vamos a ver qué nos dice ahora. Marcos 13, 14. Dice así, Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea entienda, entonces, ¿qué hay que hacer? Los que estén en Judea, huyan. Entonces, ¿ese día es día de consagrarse? No. ¿Ese día es día de salir de la ciudad? No. ¿Ese día de decir, bueno, me pondré a predicar? No. Es el día de a correr, se ha dicho, señores. Vamos una más. Lucas 21, 5, 6. O sea que tengo 3 referencias donde yo estoy poniendo la base de decir, bueno, es que no es así. Señores, hay 3 referencias. Lucas 21. Entonces, si ustedes dejan que la Biblia hable, ya no hace falta que Santiago hable. 21, pero vamos a leer el texto que es las separaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer de aquí para acá y de aquí hacia acá? 21, 20. Y que tiene que ver con la cita que hemos leído al comienzo de Elena de Guay. 21, 20. Pero cuando veréis en Jerusalén rodeada de ejércitos, es lo que pasó. ¿Y qué se puso ahí? Se puso el estandarte, ¿y ese estandarte qué es? La abominación desoladora, porque ese estandarte tenía que ver con la adoración al sol. ¿Qué dice? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es lo mismo. Pero volvamos a Mateo 24 para poner la base, qué es lo que hay que hacer. Porque a mí me interesa, no es lo que me aparezca en internet, que sin abril, que sin mayo, que sin julio, que sin agosto, que septiembre, y así vamos a estar toda la carta. Que si le escribió un mensaje al Papa, que si le vio un video, que si le dio un beso, todo eso.
Entonces tenemos que, sobre esta base, tomar mi decisión. Porque el YouTube está bien, pero depende de dónde lo pinche, pues. 24. Mateo 24. Entonces dice, Mateo 24, 15. Entonces veamos qué más dice. 15, 16. Entonces dice, 24, 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué más dice? 18. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. 20. Orad pues que vuestra predicación, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. ¿Está claro eso? Pero ¿por qué dijo el una o el otro? Es la buena pregunta. Si la Biblia es tan clara, me está diciendo que hay que huir, ¿cómo es que ella me dice que hay que predicar? ¿Cómo ella me dice, bueno, tranquilo, no pasa nada? No, solo lo pongan a la lavadora. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues vamos a entender qué es lo que ha pasado. Entonces, para resumir brevemente, ¿qué tenemos que hacer cuando veamos eso? Y yo pregunto, ¿ha pasado todavía eso? ¿Han muerto niños? ¿Han muerto los que son más débiles? Entonces, ¿por qué caemos en esa especulación? Porque la Biblia es clara. Jesús dice, el que lea, entienda. ¿Qué hay que hacer? Huir, no descienda. ¿Que me olvidé? Nada, no descienda, no vuelva. Ay de las embarazadas. Entonces, cuando tú ves que las cosas están, no es tiempo de embarazarse. De los niños, pues si Dios te lo quita, asume el hecho de que Dios lo va a mandar al descanso y que te lo va a devolver cuando se acabe el periodo. Porque un niño no soportaría eso, porque es complicado. Yo tengo mi hijo que, Lucas, es como un reloj. Llega a las tantas horas, papá tengo hambre. Papá tengo hambre, aguántate, papá tengo hambre, papá tengo hambre. Y yo en la montaña no tengo nada, ¿qué te voy a dar? Entonces creo que Dios es misericordioso y esos niños tienen que descansar. Y huida dice, ojo, que tu día no sea ni en sábado ni en invierno. Claro, porque salgamos ahora allá arriba, a la silla madrileña que ha pegado una nevada de época. Complicado, ¿no? Por eso dice que no sea. Porque si nosotros bajamos hacia abajo, el orden de los eventos es este. Miren, si usted, solo lo voy a hacer en imágenes. Porque lo siguiente que dice Mateo 24 es que aparecerá ¿quién? El falso Jesús. Que será tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido desde el tiempo de la creación. No solo eso, que el sol, la luna y las estrellas se conmoverán, porque veremos grandes cosas, habrá las plagas. Y después de eso aparece el querido Jesús que tanto estamos esperando y que por Él es el sentido de todas estas cosas. Pero quedemos ahí mismo. Entonces, ya sé qué hay que hacer. Cuando vea la abominación desoladora, ¿dónde? ¿En España? No. Si la veo en México. Porque eso es lo curioso, que nosotros vamos a ver leyes dominicales, pero no primero en Estados Unidos. Las veremos en otros lugares. Polonia, Italia, Argentina. Pero eso que esté ahí no significa que es marca de la bestia. No significa que hay que huir. Entonces, una cosa es la abominación desoladora y otra cosa son las leyes dominicales. Estas traen sanciones económicas. Esta trae pena de muerte con día, hora y fecha. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces vamos a ver, miremos hacia atrás. Entonces, si yo apunto ese día, la estoy pifiando. Tengo que saber qué es lo que pasará antes. Pues vamos al mismo Mateo 24 que nos da la respuesta. Mateo 24, 14. Entonces yo no tengo que apuntar para ese día. Mateo 24, 14 dice, ¿qué sí debo apuntar? Entonces ese día es secundario. 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Cuál es la señal? Que se predique el evangelio. ¿Como estamos haciendo ahora? No, que va. Como nunca se ha hecho. Que en un día se pare aquí cualquiera y el Espíritu Santo convenza a 3,000, 4,000. Lean el libro de Hechos. Pedro se paró un día, dijo, varones hermanos, ¿qué hemos hecho? Y convenció 5,000, 3,000. O sea que el trabajo se hizo de una manera brutal. ¿Ustedes lo han visto que ha pasado eso? Yo todavía no lo he visto. Y no solo eso,
por donde pasaba Pedro, decía un enfermo, no tengo ni oro ni plata, pero en nombre del Señor, sé sano. ¿Quién tiene ese poder? Alce la mano. Todavía no ha pasado eso. Entonces yo tengo que apuntar no a ese lugar, tengo que apuntar, ¿estoy listo para este momento? Aquí. Porque ese día será el día del cuarto ángel. Porque dice Apocalipsis 18 que ese ángel alumbrará la tierra. Y no solo eso, que le dirá a la gente, salid de ahí, pueblo mío, vengan con nosotros. Y no solo eso. Si ustedes investigan en Elena de White, dice Elena de White lo siguiente, que en este tiempo, ¿por qué no es lo mismo? De aquí, de la ley dominical, de la abominación salvadora para acá, el tiempo de gracia capú, se acabó. Pero de aquí hacia acá hay gracia. Yo puedo decir al Señor, perdóname, por favor, perdóname que me fui y hice mi peshaj. Vale, porque dice Elena de White que la ley la verán, porque dice en el Salmo 56, dice, los cielos dan testimonio de tu gloria. Y Elena de White dice que aparecerá la ley así en una mano gigantesca y el mundo verá de que el sábado no era una mentira. Y que apuntará un dedo y dirá aquí, acuérdate del día sábado. Y que dice ella, que todos, da igual el idioma, la cultura, entenderá que el sábado es el día del Señor. Pero ese día será muy tarde porque ya están perdidos. Pero no solo eso, el Espíritu de los ancianos dice que en este tiempo de ese fuerte pregón, Dios sacará el arca que está guardada, porque el arca se guardó. Jeremías la escondió y Dios la sacará de nuevo. Porque como no solo que se va a dar el mensaje de salir pueblo mío, sino que la gente a través del arca, cuando la saquen y vean que está el sábado, se da la evidencia de que la gente dirá, como Elías, ¿por qué dubitáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle a él. Y el mundo se dividirá. Entonces Dios dará pruebas de que esto es real. Y la pregunta es, ¿ya ha pasado eso? Entonces apuntamos donde no es. Dice Elena de White así, en el templo se verá el arca del testimonio. ¿En qué templo? No me pregunten dónde, solo dice así, en la cual están colocadas las dos tablas de piedra sobre las que está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas del lugar donde estaban ocultas, o sea, las descubrirán. Esta semana Amparo nos sacó cosas que el mundo va descubriendo, encuentra tablillas, encuentra cosas, porque ya que ustedes no hablan, las piedras hablan. El internet habla. Porque no queremos hablar, pues ahí Dios se busca maneras para... Los animales hablarán. Vale, serán sacadas ocultas y sobre ellas se verán los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra por ahora reposan en el arca del pacto y serán un testimonio convincente en favor de la verdad. Entonces la gente dirá, ese mensaje es verdadero, lo que esa gente. Y entonces dice que mucha gente dejará los lazos, mi mamá, mi papá. No, me la juego por Dios. Pero ese tiempo no ha pasado todavía. Pero no solo queda ahí. Vamos a Mateo 24 porque hay que mirar. Entonces, la ley dominical queda como en segundo plano. Pero vamos a ver que va a quedar todavía más en un tercer plano. Vamos hacia atrás, 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Y hacia atrás, ¿qué más tengo que dice? 12. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, mi segunda preocupación es, debo para ese tiempo ser perseverante. O sea, hoy, mi preocupación en la ley dominical, ¿qué es? Tengo que ser, ¿qué es ser perseverante? No sé si han visto esas goteritas que caen, tic, 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 y ya son molestosas, ¿no? Eso es ser perseverante. Lo que no podemos ser cristianos flor de un día. Nos emocionamos, pasamos aquí, volvemos a casa y es lo mismo. No, porque para este tiempo Dios nos llama a ser perseverantes y Apocalipsis 14 dice, he aquí la paciencia de los santos. ¿Por qué la paciencia? Porque no lo vas a conseguir en un día. Tienes que ser realista. Ser cristiano es algo complicado. Porque Satanás no te lo va a poner fácil. Porque él considera que tú eres su propiedad. Y si tú te quieres consagrar, más negra la vas a ver. Pero Dios prometió que si tú te pones de su lado, vencerás. Porque dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y te va a ayudar para poder vencer cualquier dificultad física, moral, espiritual, social, económica. Cualquiera que sea tu dificultad, no hay nada imposible para Dios si tú le entregas su corazón. Eso no es lo que nos llevó toda la semana diciendo el pastor Portes. Llegamos al mismo lugar.
Pero ¿qué más hay que cuidarse? Entonces queda más acá otra cosa que es más importante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Antes de preocuparte de eso, preocúpate de que no se enfríe tu amor. Y hermanos, aquí hay un detalle. Es bonito que nos reunamos porque hay iglesia. Pero ¿qué hay de aquel día cuando no haya la institución? Estudiamos porque hay escuela sabática, pero ¿qué pasa cuando no la tengamos delante de nosotros? Venimos a orar porque hay un grupo de oración, pero ¿qué pasa cuando no lo exista? ¿Ese día me enfriaré? Por eso me dice Jesús, no te preocupes de eso, preocúpate de que tu amor no se enfríe. Entonces, ¿qué necesito para ese día? 3 cosas muy sencillas, dice Dios. Necesitas primero, la plantita que te he puesto la semana pasada, tienes que echarle agua. ¿Con qué? Aquí está el agua. Cómela. Búscame en oración todos los días y lo poquito, lo mucho que sabes, compártelo. Porque solo haciendo así crecerás. Esos son los detalles que hay que hacer para crecer. Entonces, siguiente detalle. Vamos más atrás. Otra preocupación antes que la ley dominical. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo, ¿con quién? Con las fechas. Que si noviembre, que si enero, que 31, que 32, que 41, que 50, que... Ojo con eso. 10. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. ¿Y por qué sucede eso? Vamos al 9. ¿Y por qué sucede ese? Pues al 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Perfecto. Hermanos, aquí encontramos 2 cosas. Porque hay 2 tiempos de tribulación. ¿Vale? 2 tiempos de tribulación. Ustedes tienen una tribulación que aparece del 24:9, ¿no es cierto? ¿La están viendo? Ya. Esa no tiene nada que ver, aunque esta tribulación va a ser mundial y va a haber mártires, no tiene nada que ver con la que ustedes bajan más abajo. En el libro de 24, en el mismo versículo, el 21. Porque dice en el 21 que esta es la gran tribulación. Pero de aquí arriba es otra tribulación. Entonces tenemos una tribulación que será en un tiempo de gracia y otra tribulación que está acá, que es un tiempo sin gracia. En esta tribulación va a suceder algo que está en primeros escritos. Dice, señores, prepárense porque va a haber un zarandeo. ¿Estás preparado para ese día? ¿Y está aquí? Entonces, si creemos que todavía la institución a ese día llegará y estará ahí, hermanos, seamos coherentes. El mundo nos va a poner entre la espada y la pared. Y la visión de la lengua dice que un día se fue barrido todo. Y claro, digo, es fiel cuando... No sé si ustedes han leído en el libro de las crónicas y los reyes. Había un rey que fue fiel mientras existía un sacerdote que era Joaida. Este muchacho, Joaida, lo cogió desde pequeño, lo educó y mientras estaba el sacerdote, este hombre fue fiel. Y fue un hombre de Dios. Murió el profeta, se desmadró. El problema es que nosotros somos así como Joaida. Mientras hay iglesia, mientras hay que leer, que hay que hacer eso, estamos en la línea. Pero cuando no haya, nosotros no podemos, entonces tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? ¿Y por qué creemos que es así? Porque la Biblia nos dice que va a pasar eso, un tiempo difícil, un tiempo que va a ser complicado, y ahí es donde entra la reforma pro salud. A ese tiempo de persecución que habla la Biblia, dice así, Isaías, el que hace caso de la reforma, por eso la preparación para este tiempo es mental, física y espiritual. Porque dice el libro de Isaías, que el que haga caso, Isaías dice así, correrás, tendrás nuevas fuerzas, dice. Correrás y nunca te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Y dice en Jeremías 12:15, si en tiempo de paz no hiciste eso, ¿qué será en tiempo de guerra? Entonces, en este tiempo que vendrá, el tiempo de persecución, en este tiempo de zarandeo, que no tiene nada que ver con el tiempo de angustia, en este tiempo, en Lucas 22:31 dijo Jesús, le dijo, Pedro, y eso va dirigido a nosotros, yo he orado por ti para que no te falte la fe. Pero dijo así, Lucas 22:31, Satanás os está pidiendo para ser zarandeados como trigo, pero yo estoy orando para que no te falte la fe.
Y una vez que haya pasado eso, levántate y confirma a tus hermanos. Porque seamos coherentes, la institución, cuando venga todo lo difícil, desaparecerá. ¿Por qué? Porque el mundo ya está alianzado. Y si no lo hemos visto, ¿por qué no salen en Antena 3, no salen en Telecinco? Miremos, porque las noticias están ahí. Y no solo él, hablamos de budistas, musulmanes. O sea, ¿saben lo que es entrar el Papa en un lugar que se llama Abu Dhabi? Arabia. O sea, en un lugar geopolítico y social, tener sesiones con judíos, ortodoxos, con todo el mundo. Y había alguno que se resiste, pero ya cayó uno más, el líder de los mormones. Y así irán cayendo todos. Y dirán ellos, ¿y ustedes qué? ¿Y ustedes qué? Por eso vendrá un tiempo de zarandeo que será complicado. Entonces, si yo apunto para un tiempo que no tiene nada que ver, me estoy perdiendo que va a venir algo que me va a coger, como dice, con los pañales. ¿Sí? Y no solo eso, es que no solo esta es la parte religiosa, pero el problema es que el mundo se está moviendo para un control global. Si no nos damos cuenta, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque este sistema está degradando la sociedad, nos hace que estemos así, todos juntos en casa, pero cada quien a lo suyo, y que haya controles. Ya tenemos un gran hermano mundial, hay cámaras en todos lados. Mire, aquellos están aquí adorando la cámara tal, viene la policía, nos interviene. Y el dinero físico, caballeros, va a desaparecer. Entonces significa que yo no puedo trabajar en negro, porque se va a acabar eso. Entonces nos veremos entre la espada y la pared. ¿Y ese día qué haré? Por eso hay que hacer un cambio hoy. Y ese tiempo será tiempo de persecución. Porque ¿cuál es la diferencia? Elena de White me dice que no tiene nada que ver las leyes dominicales que van a pasar aquí, porque van a suceder, porque están empujando fuerte los sindicatos, pero no es marca de la bestia, que tiene que ver con la abominación desoladora. Entonces, entendamos, leyes dominicales, abominación desoladora, ¿puesto en qué lugar? En el lugar santo que es Estados Unidos. Perfecto. Estas leyes dominicales tienen el guardar tu vida, de que nadie te mate. En España aquí, cualquiera hace una gamberrada, lo sacan del medio y ese hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No sé si lo han visto ustedes en las noticias. La gente lo quiere coger, déjenme lo que lo voy a despasar. No, lo juzgamos. Pero aquí en Sudamérica, eso pasa en Sudamérica, eso pasa aquí en Europa y en Norteamérica y en Canadá, que son lugares donde las leyes existen y por lo menos medio se respeta. Pero caballeros, vamos a Sudamérica, pues. Si llevamos la misma historia, desde Canadá hasta abajo la Patagonia, lo llevamos al África, a partes de Asia, y eso se traduce en un simple broma. Dice una historia así, que se hizo un concurso, donde el detalle que era la policía, en este caso la europea y la americana y la que es correcta, traer un ciervo aquí, tenían que traerlo. Y esa policía la trajo aquí, la trajo intacta sin haberle tocado nada, la trajo aquí, aquí está, con un lacito. Aquí está tu becerro, aquí está tu venado. La misma historia se la dio a la policía sudamericana y las otras. Y resulta que uno de ellos venía trayendo un elefante y le golpeaba, confiesa que eres venado, confiesa que eres venado. Porque en Sudamérica pasa eso. O sea, en Sudamérica las leyes existen, pero ¿para qué son? Las leyes existen cuando tú tienes un bolsillo gordo. Pero aquí por lo menos, por eso digo, donde te coja la persecución, ahí está el derecho. Aquí por lo menos podemos decir, bueno, pero eso cambiará. Pero por lo menos por respeto todavía, los lugares más seguros son donde por lo menos hay Dios establecido leyes. ¿Por qué? Porque a medida que aumente el fanatismo, veremos mártires, como ya los hay en México, como pasó en Kenia, que se mató 148 cristianos, y eso no será nada. ¿En dónde más? En Egipto, que también son países donde las leyes están ahí, meros papeles, donde no hay justicia. Porque dice Elena de White así pueden también que no sea distinguir actualmente, perfecto, esa es sí está bien. Porque dice Elena de White, ¿cómo distinguimos
el cristiano verdadero del falso. Porque cuando tú vas ahora en primavera, todos los árboles tienen flores, ¿no es cierto? Tienen hojas. Pero deja que venga el invierno. Y dice ella, así pueden también que nos sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes y los falsos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dice ella, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda. Entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. ¿Estás preparado para ese día? Ese es el detalle. Entonces, para ese tiempo, Elena White dice así, ahí entra la ley dominical. Entonces dice ella, ¿qué hay que hacer ese día? Pues si hay ley dominical en el país que estás, un ejemplo, España, ¿qué hay que hacer? Salgan a predicar, dice. También dice en otro lugar, practiquen la reforma por salud. Inviten a la gente a hacer cursos de cocina. Claro, ahí tiene sentido porque hay gracia todavía. No se preocupen, dice por otra cita. Estar tranquilos, no irriten a sus vecinos. Ese día descansar no es marca de la bestia, porque es marca de la bestia cuando se ha colocado, ¿dónde? En el lugar santo. El lugar santo es Estados Unidos. No dejarse ver como rebeldes para ¿cómo se llama? Para provocar. Porque dice Elena White que en muchos lugares habrá encarcelados, habrá mártires, se llevará a la gente a los concilios, a los tribunales, pero dice, no te preocupes, porque yo te daré palabra para ese día, para que el Espíritu hable a través de tu boca y tú confieses quién es tu Dios. Y nadie podrá refutar, dice. Vamos a cortar un poco. Ahora vamos a ver. Elena White también nos dice lo siguiente, ¿por qué pasa este movimiento? Este movimiento está pasando porque Dios quiere que el sábado, ¿por qué se permite que el domingo primero sea esto? Porque Dios va a dar el sábado para que la gente vea que el sábado es el día del Señor. Y para resumir, venimos aquí. Entonces vamos a dividir, para que no confundamos. Una cosa es la abominación desoladora que hay que hacer, es huir, y aquí viene la gran tribulación, y aquí va a haber leyes dominicales, habrá la persecución del zarandeo, y aquí estamos en este tiempo, mi tiempo de paz donde no pasa nada. Entonces hoy es mi día de cambiar. Hoy es mi día de hacer un cambio. Hoy es mi día de consagrarme al Señor Jesús. Para ir terminando, señores. En el libro, ahora, si ustedes notan, en estos últimos 5 minutos, si ustedes notan el detalle, esto va a ser un tiempo de espera. Aquí es inmediato, a correr y se ha dicho. Pero aquí es un tiempo de espera porque dice, tienes que perseverar hasta el fin, hay que predicar el Evangelio, perseverar hasta el fin, que no se muera tu amor, habrá persecución, entonces habrá un tiempo de espera. Entonces este tiempo de espera nos gustaría saber, porque no sabemos, esto no sabemos día ni la hora, y esto menos, pero nos gustaría saber qué es lo que hay que hacer aquí, y cuánto tiempo va a durar. El libro de Daniel dice así una cita de Elena White, en el Eventos de los Últimos Días, capítulo 1, página 9, dice así, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, dice, es una advertencia para todos que necesitan comprender antes del tiempo del fin. Esta cita fue dada en 1913. 1913, ¿cuánto tiempo pasó de 1844? Bastantes años, 50 y pico años. Entonces dice, estudien Daniel porque eso es para el pasado o para el futuro. Para el futuro. Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos al libro de Daniel 12. Vale, pero antes de leer eso, antes de leer Daniel 12, vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel 11, 31. Porque eso fue algo que pasó en el pasado. En los 1260 años pasó este evento que ustedes van a ver. 11:31. Esto se está refiriendo al tiempo que pasó en los 1260 años. Dice 11:31. Y se levantarán
se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Ya saben qué es el continuo. El continuo es el paquete con el sábado, el santuario y su poseedor, que es su pueblo. Y la abominación desoladora es el domingo, su nuevo sacerdocio y su poseedor, que ahora se llama papado, cuerno pequeño, la bestia, como usted lo quiera llamar. ¿Vale? Ahora, si vamos al libro, dice Elena de Guay, Daniel 12 es para tu tiempo, vamos a Daniel 12, pues. Daniel 12. Daniel 12, 10. Dice así, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los limpios procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora miren, el 11, y desde el tiempo, por eso la lengua dice, esto es para el futuro, y desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? El continuo. ¿Qué es el continuo? Todo esto que hemos hablado, y su poseedor. El poseedor, ¿quién es el poseedor del continuo? No, el poseedor del continuo, ¿quién tiene el continuo? Démosle nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Es el poseedor del continuo? ¿A quién se lo entregó el continuo? A la Iglesia Adventista. No porque era la mejor, no porque hay talento, sino porque Dios miró que éramos un pueblo débil. Dios lo da a lo débil para exalzar, hacer los grandes, para que de lo débil haga ver al mundo de que hay un pueblo que Dios tiene. ¿Sí? Dice así, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, que es la ley dominical, ¿cuánto tiempo habrá? 1290 días. ¿Y qué más me dice? La siguiente, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y dice 13, a Daniel le dice también, y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás, y te levantarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y aquí aparece una palabra muy interesante, la que dijo el pastor apóstol, bienaventurado. Porque en Apocalipsis 14 dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, sus obras continúan con ellos. Viene la resurrección especial, que es después, casi antes de que venga Cristo. Entonces Daniel se va a levantar con esa gente, con los bienaventurados. Pero el curioso que dice Daniel, ¿qué me dice? Cuando se ha quitado el continuo, hasta que venga la ley dominical, no esta, sino la abominación desoladora, ¿habrá cuánto que habrá que esperar? 1290 días. Y luego me dice, bienaventurado el que espere, ¿hasta cuándo? 1335. Porque este tiempo, que son 45 días, es el que el Señor echará plagas, aparecerá Satanás, porque será un tiempo corto. Pero Dios lo cortará por causas escogidas, como dice en Mateo 24. No es fecha, no es hora, pero Dios me dice, mira, prepárate porque habrá que esperar. Prepárate porque hay que hacer las cosas con cabeza. No es ahora corramos a las montañas, no. Fría razón, piensa lo que vas a hacer. Lena, igual voy a saltarme esta cita. Dice que cuando venga el zarandeo, dice que el sellamiento es el afianzamiento a la verdad presente. Es decir, el que se agarra de todo al continuo y al poseedor. Y el valor del continuo, porque el valor del continuo es Jesús, porque el continuo tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Entonces, para ese día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para ese día, antes de que empiece, que todavía, entonces le digo, hemos puesto aquí ley dominical, pero eso no es tan importante, porque hay que esperar que venga la predicación del Evangelio, que hay que perseverar, que no se muera mi amor, venga ese tiempo de angustia que no tiene nada que ver con el otro. Entonces yo me encuentro aquí. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el lugar donde yo debo apuntar? ¿Aquí o allá? Aquí. Aquí es mi momento. Porque yo tengo que prepararme aquí. Y volvemos al mismo lugar que nos dijo el pastor Portes. ¿Qué hay que hacer para ese día? Tienes que prepararte para ser cada día un discípulo, pues. ¿Qué más tienes que? Tienes que preparar tu familia. Concientiza a tus hijos porque va a venir un tiempo difícil. Pregunté otra vez. Cuando yo presenté aquí el plan B, pregunté, cuando venga el tiempo de angustia, ese tiempo de zarandeo, ¿quién le va a dar trabajo a tus hijos? Porque ahora decimos, ay, bueno, le pedimos a Dios y nos dieron el sábado. Pero ya no va a ser así. Porque los sindicatos obligarán que la gente cumpla sus 40 horas
con el sábado y el domingo se descansará. Entonces, si tú no eres independiente, habrá un problema. Entonces, Dios nos llama en este momento, hagan un cambio. ¿Qué más? Salir de las ciudades progresivamente. Entonces, ir pensando, prepararnos para la vida del campo. Y hay que aprender, porque no es, ahora salgo afuera y lanzo las semillas y ya crecerá. Necesitamos gente que nos enseñe, pues. Y aquí tenemos muy pocos. La otra, ¿qué más dice? Prepararse en el conocimiento de la reforma por salud. ¿Por qué? Porque ya que no se podrá predicar abiertamente, si tú sabes de salud, ¿habrá un enfermo? No, habrá muchísimos. Y ahí será tu oportunidad de presentar el Evangelio y decir, yo creo esto. ¿Saben que en el mundo que no es, en el mundo vegetariano, que no tiene nada que ver con adventista, que tiene que ver con gente que practica la nueva era, ellos cambian? Bueno, vendo kombucha, cambio de verduras. Vendo esto, cambio. Hay el trueque. Entonces, doy mi servicio a cambio de ¿qué? De cosas. Porque a medida que avancemos, las cosas van a ser más complicadas. Hay que prepararse espiritual, física y mental. Y esto, ser independientes. Hermanos, porque cuando venga ese día, vamos a encontrarnos así, una mano atrás y otra adelante. Y ahí se va a ver la fe. Por eso hoy es el día de preparación. Va a terminar la última cita. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo, dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda la seguridad será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienten en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios los protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero, dice, Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Y eso es hoy. ¿Y cómo lo hago si no tengo dinero, no tengo nada, no sé cómo hacerlo? No te preocupes. Mateo dice así, pedid, pero Dios da al que tiene el propósito y el porqué de las cosas. No, Señor, dame una casa. La pregunta es, ¿para qué quieres la casa? Quiero un terreno. ¿Para qué? Pero cuando pedimos a Dios con un propósito, Dios nos facilita tiempo, oportunidades, dinero, porque dice la Biblia, suyo es el oro y la plata. Entonces, solo aquel que quiera hacer un cambio y prepararse para ese momento, Dios le proveerá. Dice, los invito a leer el último texto y con eso terminamos. Yo creo que quiero que me entiendan la siguiente cosa. Es imposible meter en 20 minutos todo esto. Es imposible. Puedo decir 4 cosas y luego soltarlas. Sí, es verdad. Pero hacer un sermón serio, necesito tiempo. Así que si me he pasado un poco, no me echen la bronca cuando salgan, por favor, ¿vale? ¿Vale? El libro de Hechos dice así. Este es el último llamamiento que ya nos hace Dios. Hechos 17:30. Y para leer este último texto los invito a que nos pongamos de pie, porque si un sermón no tiene un llamamiento, simplemente es una conferencia. Hemos venido a una conferencia. Entonces, los invito a leer este último texto porque vamos a terminar y hacer una pequeña oración porque esas decisiones que tomamos la semana pasada no pueden quedar como flor de un día. Brotó y se murió. Hermanos, la iglesia, nosotros podemos darle mal testimonio, todo puede fallar, pero hay alguien que nunca te fallará, y ese es Cristo. Por eso en el Hechos 17:30 nos dice así la siguiente cosa. Dice así, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos llama a hacer un cambio, a prepararnos para un tiempo, a nuestras visitas. Ese libro, léanlo. Y si no lo leen, por lo menos guárdenlo, porque cuando vean lo que va a pasar, el Espíritu de Dios les llamará a que lo lean y encontrarán que lo que le hemos dicho es verdad, porque la palabra de Dios no miente. ¿Vale? Así que pidámosle a Dios que todas esas decisiones que hicimos la semana pasada, esas luchas que tenemos, que el Señor las fortalezca y que ustedes sigan adelante como yo también, porque yo también lucho. También tengo mi familia, mi hogar, pero creo que si lo hacemos juntos y nos apoyamos unos a otros, las luchas son más ligeras, ¿no? Así que oremos, hermanos. Una pequeña oración.
Mi estimado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor, y nos permite ver qué es lo que hay que hacer. Señor, permite que cada uno de nosotros que tomamos la decisión de la semana pasada, que decidimos por ti, que por favor esa decisión se mantenga. Que nos permita estar preparados, Señor, y ser parte de esas personas que van a dar pronto un fuerte pregón a este planeta, decirle, prepárate para el encuentro con tu Dios. Así que, Señor, yo te pido por cada familia, por cada joven, por cada muchacho que está aquí, por cada madre, padre, por cada niño, Señor, que nos prepares para ese momento. Así que esto te lo rogamos, Padre, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de Jesús. Amén.